Sean bienvenidos a Justicia y algo más. En esta segunda temporada de nuestro podcast, desde el Poder Judicial del Estado de Veracruz, tenemos un capítulo sumamente interesante con una invitada de lujo. Vamos a hablar de los derechos humanos de las mujeres migrantes y para ello tenemos aquí a la doctora Julie Swider. Agradezco muchísimo su compañía, también de las magistradas Lisbeth y la magistrada Claudia. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos con nuestro ya tradicional café de la parroquia. Pues estamos de vuelta, ahora sí vamos a entrar en materia, derechos humanos de las mujeres migrantes. Doctora Julie, ¿y cómo fue su primer acercamiento a las mujeres migrantes? Bueno, mi esposo es un migrante, es un refugiado de Cuba, entonces fue a través de él que en el 2018, cuando la administración de Donald Trump introdujo la política de separación familiar, que nosotros decidíamos que queríamos aportar algo para decir no en nuestro nombre, esta política no va, no estamos de acuerdo. Y entonces escuché en la radio la historia de una madre guatemalteca que había sido separada de sus 3 hijos y de ahí decidimos apoyarle a ella a través de su abogado de migración. Y después eso se convirtió en un movimiento. Ah, excelente, y que dio pie a una fundación. Sí. La cual tú vienes encabezando. Sí, correcto. Ah, excelente. ¿Magistrada? Sí, pues, quisiera comentarle que ya hace rato le decía que vi ciertas cápsulas donde hacen notar cómo surge un libro que publicaron en contumacia con otra persona. Y esa persona comenta que su idea era, además de explicar los momentos que vivió de retención, dar voz a las demás mujeres. Y veo que eso no hubiera sido posible sino a través de esta asociación que comenta la magistrada presidenta que usted fundó y que aún en la que continúa trabajando, pero ¿cómo surgió, cómo se dio esa fundación? La verdad es que comencemos con una sola madre. La intención fue ayudar una sola madre que se llama Jenny González García de Guatemala, porque había escuchado este informe en la radio donde el abogado dice, ella sabe dónde se encuentran sus hijos. Están en un refugio en el estado de Nueva York mientras ella está detenida en una cárcel en Arizona y nada más necesita que paguen su fianza que establece el juez para poder salir de la cárcel y reunirse con sus hijos. Y escuchando ese informe y esas palabras del abogado, yo le dije a mi esposo, yo creo que entre amistades podemos recaudar ese dinero para liberarla, que fueron $7,500. Y efectivamente, en menos de 12 horas habíamos recaudado todo ese dinero y mucho más, porque todo el mundo quería aportar su granito de arena, ¿no? Y sobre todo, madres viendo este abuso. Bueno, el proceso de inmigración es de por sí un proceso de separación familiar, ¿no? Pero es una política oficial tan inhumana en su desempeño. Y entonces lo que pasó fue la gente se conmovieron tanto a ver esta madre liberada y reunida con sus hijos que siguieron donando dinero. Entonces mi contador me dice a mí, pues obviamente esto ya se convirtió en movimiento. Tiene que establecerse como una organización sin fines de lucro para poder proveer contabilidad y transparencia al público. Sí, prioritariamente la organización es de familiares unidos, ¿no? De inmigrantes, ¿no? Propiamente esa es la idea, la unión de los familiares. Yo por ahí vi en algún momento un documental donde incluso se dividieron las familias y en Tijuana estaban divididas y se veían a través, creo que de un muro, del muro, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate qué duro, magistrada, que tus hijos pequeños se queden de un lado y tú como madre del otro. Entonces, qué complicado, porque realmente es una situación de violencia muy fuerte para las mujeres migrantes. En esta actividad, ¿usted qué clase de violencia ha detectado que sufren estas mujeres migrantes? Estas mujeres han sufrido violencia doméstica muchas veces o violencia económica en su comunidad, y eso quiere decir no solamente la extorsión por parte de pandillas y otros intereses, sino también una violencia económica a través de cambio climático, ¿no? Ya no pueden ejercer
la cosecha tradicional, por ejemplo, no pueden vivir de agricultura, entonces están viendo la necesidad de irse. Muchas veces se han perdido sus parejas. La mujer con quien escribió este libro, por ejemplo, el esposo fue asesinado, dejándola con 4 hijos. Entonces, ella vio la necesidad no solamente proteger a sus hijos de la violencia física en su país, sino también de una violencia económica, ¿no? Claro, claro. Y qué relevante, porque ya estamos hablando de otros tipos de violencia. Digo, por ejemplo, los que estamos aquí, que somos magistradas y que estamos familiarizadas con la violencia, al final del día ya estamos hablando de una violencia originada por el cambio climático. El ver limitada su capacidad de trabajar en el campo precisamente por la sequía, por las inundaciones, etcétera, y esto las lleva a trasladarse a otro país en busca de mejores oportunidades para ellas y sus familias. Y bueno, lo que todos y muchos sabemos y sin duda conocemos, el tema de las pandillas, la extorsión, secuestros, etcétera, que se da mucho hacia Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, todo esto obliga a la mujer a dejar su entorno familiar y trasladarse a otro país por las circunstancias y las condiciones que están viviendo en su lugar de origen. ¿Cuál fue la experiencia más importante que tuvo usted, doctora, cuando escribió este libro de Rosy? Bueno, para mí fue importante, para ella fue importante contar su historia, que ya se había contado tantas veces, ¿no? Y como digo, muchas veces el proceso de inmigración, sobre todo el proceso legal, utiliza la propia historia de alguien en su contra, con un arma, ¿no? Sí, por ejemplo, en la corte, el juez muchas veces dice, pues, en tu primera declaración, cuando cruzaste la frontera, dijiste tal y tal cosa. Y en tu segunda declaración, meses después, cuando ya no estaba en el momento tan agudo de esa trauma de haber sido separada de sus hijos, está contando otra versión. No son versiones distintas, ¿entiende? Son versiones de la misma historia que a través de su experiencia vivida, tú vas poniendo énfasis, como todos nosotros, en algún momento cuando contamos nuestras historias, pongo un énfasis en tal parte de mi historia. O lo que cuento es algo que no he contado anteriormente, pero también es parte de mi historia. No es que fue ocultado, sino, sí, es que fue, el énfasis se cayó en otra parte de su historia. Entonces, para ella fue muy importante exponerse no como la migrante ideal, digamos, ¿no? La migrante buena, sino una migrante, una persona, una mujer con virtudes y defectos, una persona plenamente, rotundamente humana, ¿no? Y una persona que cualquier persona que lee su libro puede verse reflejado a través de su historia. Entonces, sí, aunque sí es una historia muy personal, esa historia también se refleja facetas de las historias de tantas mujeres migrantes. Doctora, desafortunadamente, bueno, la historia de Rosy no es una historia única, es lo que más quisiéramos. Como todas bien sabemos, nuestro estado de Veracruz en particular, pues es un estado tránsito. Sí, en muchas de las ocasiones, allá por las ciudades estas de Coatzacoalcos, de Minatitlán, pues por el sur de nuestro estado es por donde pasa precisamente el tren conocido como La Bestia. Claro. Y tenemos conocimiento de muchísimas mujeres que van montadas en el tren precisamente en esta situación. Están aprovechando por ahí para llegar, su finalidad es llegar precisamente a los Estados Unidos. Justo como la doctora nos lo relataba en la conferencia, precisamente vienen huyendo de sus lugares de orígenes por aquella situación que ya están viviendo. Sí, una situación económica, de violencia psicológica, de violencia física, etcétera, porque les matan a sus parejas, están en riesgo la vida de sus hijos, y aquí me parece sumamente importante el tema de que, bueno, sí somos un estado de paso, pero fíjate que, por ejemplo, tuvimos un acercamiento con las patronas en algún momento durante el transcurso de este año, donde nos platicaban toda la labor que ellas realizan para apoyar precisamente a los migrantes, a quienes están en esa travesía tan dura, tan difícil, porque van pues expuestos a todo. Y ya ni se diga las mujeres, ¿no? Porque también muchas mujeres que vienen en esta circunstancia de migrantes también luego son víctimas de abusos sexuales e incluso de trata de blancas, nunca llegan. Entonces, creo que es sumamente importante ese tema de los derechos humanos de la mujer migrante, porque al final de
cuentas, creo que es un grupo doblemente vulnerable por ser mujer y por ser migrante. Sin duda, ¿cuál fue su experiencia con todo esto del documental que se hizo en Netflix a consecuencia del libro? Bueno, sí, nos dio la oportunidad de no solamente expandir en la historia de Rosy y su familia, sino expandir también en la historia de Jenny, la madre que realmente fue la detonante para nuestra organización. Y a través de sus historias, humanizar a la migrante, ¿no? Ponerla visible, ponerla, veas, por ejemplo, en el documental que Rosy es la presidenta de Asociación de Padres en la escuela de sus hijos en los Estados Unidos. Entonces, la puede ver como una persona, ¿no? Como su vecina, ¿no? Alguien que quiere que sea parte de su comunidad. Y entonces, viendo ese aspecto muy humano de quién eres, de quién es, puedes ver ya ese tema no te queda abstracto, ¿no? Entonces, vale la pena mirar las personas con ojos abiertos, ¿no? Claro, porque de alguna manera las criminalizan, ¿no? Uh-huh. Ya las detienen en una situación migratoria no muy definida muchas veces y ya las llevan a cárceles, etcétera. Entonces las están, digamos, pues ya criminalizando, y esto sí implica de momento, y la separación con sus hijos, un daño psicológico y sobre todo también para los pequeños. Uh-huh. Porque yo escuchaba en tu conferencia que decías, bueno, ella sabe dónde quedaron sus hijos, en este caso, pero hay casos donde ni siquiera saben dónde están sus hijos. O sea, imagínate qué duro, pequeños de 7, 5, 6, 4 años que se separan de sus padres y que quién sabe dónde van a dar, y la angustia también de los padres, de la madre especialmente, de desconocer el paradero de sus hijos en estas circunstancias, aparte que ya estás viviendo legal, porque digamos te quitan de tu hogar, de tu trabajo, como son gente que es funcional dentro de la comunidad y de pronto son separadas abruptamente y para colmo se separa la familia. Entonces creo que es una situación muy, muy difícil la que viven las mujeres migrantes en relación a sus derechos humanos, que al final del día son políticas de Estados Unidos, pero que nos repercuten también a nosotros al ser países vecinos, y como bien decía la maestra, porque somos países, un país de paso, de tránsito, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu experiencia con todo esto? ¿Qué te deja a ti todo esto de la fundación, el haber podido realizar este documental? ¿Cuál es tu vivencia? Bueno, para mí ha sido muy impactante en muchos sentidos, ¿no? Es la culminación o el proceso de un compromiso que he llevado toda mi vida, desde yo puedo recordar, en cuanto a temas de justicia social. Pero para mí como madre, yo creo que lo más importante ha sido exponer a mis hijos de manera muy concreta, muy vivida, a lo que es reconocer al otro, abrazar al otro, darle la bienvenida a otro. Mis hijos ahorita tienen 15, 11, 10 años. Nosotros fundamos la organización hace 6 años atrás, entonces eran muy jóvenes, ¿no? Y han crecido dentro de ese ambiente familiar. En el documental mi esposo dice, esta gente no son clientes de nosotros, o no son solamente gente que son apoyados por nosotros, son nuestros amigos. Claro. Se han convertido en amigas y amigos. El mejor amigo de mi hija menor es el hijo menor de Rosy. Ah, mira. Y hablan con mucha frecuencia, aunque él vive en Nueva York y nosotros vivimos en la Ciudad de México. Entonces, para mí ha sido, ellos podían vivir en carne propia lo que son las palabras que su papá y yo siempre hemos dicho, ¿no? Lo que es abrazar al otro, lo que es abrir tu casa al otro, porque literal claro. Lo vivieron, compartieron su cama, su comida, sus juguetes, su baño, sus padres, ¿no? Claro. Con muchas familias que han vivido con nosotros o han pasado un tiempo con nosotros, tanto en Nueva York como acá en México, porque sí, hay muchas familias en México que también como dicen, han cruzado este país y se encuentran en proceso de migración. Claro. ¿Tienen muchos hogares de acogida actualmente? Nosotros no, pero lo que tenemos son varias familias que abrieron sus casas para aceptar una familia como la suya. Entonces tenemos, por ejemplo, una abuela en el estado de Virginia que junto con su esposo, que también es un migrante de Perú,
abrieron su casa a una familia y 6 años después ya realmente son familia, ¿no? Y son muchos casos en el documental. Vean brevemente una mujer que se llama Vicky. Es una mujer judía divorciada que vive en Nueva York, que abrió su casa a Rosie y a sus hijos cuando llegaron y vivieron allá por más de un año. Y apenas fue un mes atrás cuando fui a Guatemala a buscar a la mamá de Rosie para llevarla a los Estados Unidos de visita. Y se conocieron por primera vez. Y Rosie le llama a Vicky su mamá americana, la abuela americana. Entonces, las dos madres podían conocerse y formar parte de una historia muy grande, muy claro, bonita. te haces familia. Sí, finalmente se van haciendo redes, ¿no? Y va más allá y va permeando. Y como te decía hace rato, o sea, esa parte de que surgió tu idea de esta organización que llevas, pues va potencializándose, y como ahorita estas historias tan bonitas que platicas, genera eso, una red para que se siga divulgando, y creo que esta plataforma es ideal, este espacio que la presidenta ha generado durante todo este año, pues permite también difundirlo y la que se visibilización de estos grupos, porque al final de cuentas, pues muchos desconocemos qué está pasando, Sí. ¿no? Con la mujer migrante, cuál es su problemática, y me pareció algo muy interesante que escuché hace un momento en tu conferencia, fue el tema de que nosotros como autoridades debemos documentar perfectamente cuando una persona es víctima de algún ilícito, porque al final de cuentas eso le va a servir posteriormente para justificar el pedir asilo, por ejemplo, en Estados Unidos. correcto. Sí, porque yo tengo el caso, yo recuerdo, conocí a unas personas que ellos me parece que fueron víctimas de un ilícito de secuestro en la zona norte, y después se fueron y pidieron asilo político en Estados Unidos, pero todo esto pues obviamente tiene que estar perfectamente documentado. Uh-huh. Perfectamente documentado. ¿Por qué? Porque es lo que nos decías, ¿no? Que en la corte esto es lo que realmente tiene peso. Tanto en su país de origen como en los países de tránsito, como México. Les pongo un ejemplo. Una familia de Nicaragua hace 2 años pasaron por México, la familia entera secuestrada en Hidalgo, ¿no? Vinieron de Nicaragua. Y entonces su familiar en los Estados Unidos tuvieron que poner un rescate, entre comillas, de $30,000. Fue todo el dinero que tenía ese hombre y pidió prestado y vendió todo lo que tenía. Y logró, afortunadamente, rescatar a su familia. Llegaron a la Ciudad de México, vinieron a vivir brevemente con nosotros. Y esa parte fue muy importante. Les dije, mira, van a necesitar documentar lo que te ha pasado en México. Porque una de las políticas actualmente es los Estados Unidos quiere saber, ¿solicitaste el asilo en los países de tránsito? No, ¿por qué no? Porque nos secuestraron. Claro. ¿Pero tiene pruebas? Pues no, nada más tenemos los mensajes de WhatsApp de los que estaban extorsionando el dinero. Entonces sí es muy importante, tenían miedo de ir a las autoridades aquí en México a pedir una constancia, un reporte oficial en el Departamento de Policía, porque pues temían de las autoridades en su país, entonces traen ese miedo con ellos. Pero les dije, es su decisión, obviamente, pero yo les aconsejo que buscan las pruebas correspondientes, porque sí en los Estados Unidos van a tener que proveer ese informe. Claro, y qué importante nosotros desde la perspectiva como autoridades, ¿no? Que podamos coadyuvar a este tema, a realmente que quede todo debidamente documentado para que en un momento dado estas personas, ya sea que sean residentes o que sean gente que va en tránsito migrante, bueno, que también tengan con qué acreditar este tipo de situaciones, que en un momento dado les pueda permitir ante la corte en Estados Unidos, pues acreditar cualquier situación que hayan vivido de violencia. Pero bueno, es maravillosa esta plática, me parece un tema sumamente interesante. De verdad le agradezco muchísimo, doctora, que nos haya acompañado, dándonos una conferencia y ahora darnos la información ya de manera más concreta para todas las personas que nos ven en todas nuestras redes sociales a través del podcast. También agradecerte, magistrada Claudia. Gracias, presidenta. Magistrada Liz, gracias. Me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado en este capítulo más de Justicia y Algo Más, e invito a que nos sigan, por favor, por todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y sin duda, bueno, un capítulo muy interesante porque estamos hablando de otro tipo de violencia que también viven las mujeres en un día tan importante. Gracias y estamos pendientes de un siguiente capítulo.